Hola, buenas tardes. Bueno, para continuar voy a explicar un poco más en detalle de qué se compone los accesorios de la gama HandSnap. En ello podemos encontrar básicamente dos tipos de accesorios, los que van fijos al cuadro eléctrico, que están, por ejemplo, enganchados a lo que podría ser un carril DIN, en el típico carril donde en otras situaciones colocaríamos bornas, un regletero y otros elementos, como pueden ser magnetos o otros elementos que colocamos dentro del armario. Aquí podríamos colocar estos accesorios que nos permitirían colocar el conector. En este caso quedaría de esta manera. Tenemos la opción tanto paralela al carril DIN como transversal o perpendicular al carril DIN. Y la otra opción es utilizar una placa de montaje. Dentro de la placa de montaje utilizaríamos elementos que nos permitirían realizar eh, la conexión del conector en una escotadura, como podemos encontrar en este ejemplo que tenemos aquí. De esta manera, lo que sería toda la conexión iría por la parte posterior al panel del cuadro eléctrico del armario. Para poder realizar la conexión aérea, como podéis ver aquí, ya tenemos otros tipos de accesorios, como puede ser una capota o como puede ser otros tipos de accesorios que vamos a ver a posteriori. Eh, Antes de nada, para empezar, vamos a hablar de un pequeño ejemplo. En este caso estaríamos hablando de unos accesorios que nos permitirían hacer la misma función que realizábamos antes para poder hacer una conexión directamente a panel de montaje. En este caso, el conector se pone entre estos dos accesorios, los cuales quedarían atorados, digamos, dentro de la placa de montaje, lo cual nos permitiría pues hacer la conexión fija del conector para poder luego conectarnos con las mangueras o los mazos que vengan de campo o que vengan de otros elementos que tengamos dentro de la instalación. El ejemplo que podemos ver aquí, en este caso se ha sustituido lo que sería el típico carril DIN donde se coloca el regletero por este soporte que tiene la particularidad de ser abatible, como se puede ver en la parte izquierda de la foto. En la parte derecha estaría en su estado normal, permitiendo hacer la conexión con el aéreo, y en la parte izquierda podríamos ver cómo se podría testear desde la parte posterior del conector a los diferentes equipos que haya también dentro del cuadro. La parte aérea, como comentamos antes, se puede realizar mediante una capota, como la que podemos ver aquí. Sin embargo, ya veis que es una capota que no tiene una IP considerable, más que nada porque la IP la da el propio armario. En este caso lo que nos interesa es tener un elemento que ayude a hacer el enclavamiento con la parte fija que tenemos en el armario. Es un conector que, como podéis ver aquí, lleva esta serie de oberturas que lo que permiten es poder embridar la manguera. No está pensado para conectar un prensaestopas. Aquí, por ejemplo, podemos ver a través de la cámara web un ejemplo de cómo sería esta capota. En este caso tenemos una capota con 3 salidas. Cada una de estas 3 salidas tiene sus propios tapones, o sea que en caso de no utilizarse una salida puede igualmente dejarse tapada, pero como podéis ver no está pensada para poder incluir un prensaestopas. La única manera que hay de fijar la manguera sería a través de estas aberturas que podemos encontrar aquí, que son lo que nos permitiría embridar la manguera dentro de este accesorio. Comentar que normalmente estamos hablando de equipos que van dentro de equipos que van dentro del armario, por lo tanto no deberían ser susceptibles a recibir tirones o tracciones que pudieran provocar el desmontaje de este conector. Estos normalmente cuando entran ya hay determinados sistemas como pueden ser los prensaestopas o los grommets que se encargan de tener esta función de antitracción. Para continuar, también hay otro accesorio, que es este que vemos aquí, que la ventaja que tiene es que da completo acceso al conector y a la parte de conexión dentro del conector, de tal manera que se pueda sacar o meter un cable sin tener que descubrirlo, y por otro lado también da la opción de embridarlo, de tal manera que pueda tener un orden y
pequeño sistema antitracción, que recordemos que no es lo importante en este tipo de accesorios. Para muestra, un ejemplo que tenemos aquí, en este caso tenemos un armario eléctrico en el cual se modularizó la conexión a campo. Cada uno de estos conectores que veis aquí, cada uno de estos accesorios y soportes HANSnap corresponden a una manguera que iba pues a, por ejemplo, una botonera, donde tenía sus pulsadores luminosos, sus señales, su pequeña potencia de 24 voltios, y en este caso cada uno de ellos ocuparía pues en un regletero estándar pues un espacio bastante considerable dentro del carril DIN. Sin embargo, aquí se sustituyeron por conectores de 24DD, lo cual nos permitía tener una alta densidad de contactos dentro del armario. Al ser conectores y piezas de plástico no era una solución que encareciera bastante la solución. De hecho, al utilizarse bornas, hubiéramos encontrado de que aquí no habría cabido y entonces se tendría que haber mecanizado el cuadro de otra manera, que a lo mejor sí que podría haber provocado un aumento de los costes. Aparte, la ventaja de utilizar este tipo de conectores es que era fácilmente modulable, es decir, siempre se podría incluir un nuevo conector mediante los soportes y conectarlo rápidamente al resto del armario sin tener que afectar a lo que ya estuviese originalmente en el equipo. Comentar que el HANSnap, entre las ventajas que tiene, es la posibilidad de poder utilizar la gama HAN modular. Esto quiere decir que podemos crear un conector a medida que pueda llevar potencia, señal, comunicación, todo dentro del mismo sistema. De tal manera que a la hora de realizar la conexión con un único gesto, digamos, ya podemos realizar la conexión de todos estos tipos de señales y potencia. Esto facilita enormemente la conexión en campo y aparte facilita también la desinstalación o la modularización de este cuadro en caso de que se tenga que llevar de una parte a otra. Por otro lado, indicar que el HANSnap también tiene sus propios accesorios, como pueden ser estos pines codificados, estos pines guía, por ejemplo, para evitar que se haga una mala conexión entre dos conectores iguales. Por ejemplo, en el caso anterior tenemos un montón de conectores similares, pues se podrían codificar mediante estos pines que vemos aquí. Y aparte, estos pines guía nos permite poner dentro de la gama HAN modular estos módulos como pueden ser el neumático o el multicontacto para contactos coaxiales, en que nos exigían tener una guía para poder realizar la correcta conexión de la parte fija y la parte aérea. Por otro lado, indicar que dispone de una parte abatible para facilitar el acceso. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si vemos la siguiente diapositiva, aquí podemos ver un conector compacto, clásico, de la gama Jané, de tornillo, que en este caso para poder realizar la conexión en el cable dentro de la parte fija nos permite levantarlo y de esta manera poder tener acceso a la parte posterior del conector. Esto además también no es únicamente una ventaja a la hora de la instalación, sino que también es una ventaja a la hora de poder realizar mediciones o intentar con un multímetro o un tester ver qué pasa por cada contacto, al igual que podemos hacer con un borneo regletero normal. ¿Vale? En el ejemplo que tenemos ahora aquí delante de la webcam, activando la webcam, podemos ver un ejemplo de un accesorio abatible de la gama HANSnap, como puede ser este de aquí. Simplemente aquí tiene un enclavamiento, a ver si se puede observar mejor, aquí tiene un enclavamiento que evita que se pueda soltar el conector. Simplemente soltándolo ya podemos tener acceso a la parte posterior del conector. ¿Vale? Y así poder facilitar la instalación de un cable o bien facilitar la medición de uno de sus contactos. En el siguiente ejemplo, pues
podemos ver otra aplicación en la que se sustituyeron los regleteros por HandSnap. En este caso se utilizaron estos accesorios para la parte aérea. La gracia de utilizar este accesorio es que permitía poder también acceder a la parte posterior del conector. En este caso, estos elementos que veis aquí irían a la parte, corresponderían a lo que iría a la parte aérea, al cable, mientras que los otros elementos utilizan un bastidor para carril DIN, que en este caso nos permitía acceder en la parte posterior al ser también abatible. Por último, hay una particularidad que encontramos en los borneros, que es la opción de poder hacer una multiplicación de potencial, un puenteo dentro del conector. Para ello, y aprovechando que podemos colocar un conector de la gama Han modular, tenemos módulos que también nos permiten hacer esa multiplicación de potencial. En este caso tenemos este módulo, que es el módulo Han-Yellock, lo que nos permite es, con estos accesorios que vemos aquí, poder hacer desde un puenteo de 2 contactos a poder hacerlo desde 5 contactos. Y contando que tenemos 3 filas, pues podemos puentear varios contactos de cada fila, no necesariamente siempre los mismos. Aparte, otra ventaja que tiene es que no necesitamos contactos machos y contactos hembra dentro de este mismo módulo, sino que siempre utiliza contactos macho, ya que la interconexión que se hace entre lo que sería el típico conector hembra y el típico conector macho sería con esta pieza de aquí, de tal manera de que hace la unión, por eso esta pieza no tiene ningún tipo de puenteo, y en las otras, aparte de hacer la unión, pues también hace esta unión, estos puentes, esta multiplicación de potencial dentro de los propios contactos. Sin embargo, queremos comentar de una novedad que se va a presentar a finales de abril en la feria de Hannover, que es un conector de conexión rápida. En este caso no nos vamos a centrar en una ventaja que es la facilidad de conexión por el hecho de no necesitar herramientas ni un simple destornillador en campo, sino otra opción que tiene, que es la posibilidad de realizar el puenteo. En este caso dispone de jumpers, de una serie de piezas que lo que permite es realizar la multiplicación de potencial dentro de los contactos que hay dentro del mismo conector. Pero no solo esto, sino que además, al igual que nos podemos encontrar en conectores con terminación de cepo, aquí tenemos un acceso, una abertura que nos permite meter también un multímetro o un tester para poder realizar las mismas mediciones que podríamos encontrar dentro de un regletero, por ejemplo. Y ya por último, esta aplicación que es bastante interesante porque normalmente la gente piensa en un conector de plástico, débil, y que si tú tienes que realizar un cable preconfeccionado para enviar de un lado a otro, pues el cable puede ser débil. Puede recibir golpes y puede romperse, al menos la parte de los conectores que hay en los extremos. En este caso indicar que los bastidores abatibles que habíamos visto antes, la parte de la conexión normalmente se hace con los enclavamientos que vemos aquí en los extremos. Sin embargo, dispone de unos tetones que permiten la conexión de un conector metálico robusto de la gama industrial Han, que nos permite, por ejemplo, tener un cable preconfeccionado que se pueda llevar de una instalación a otra sin miedo a que se pueda romper o pueda dañar al conexionado en el interior debido a los golpes o los malos tratos que se pueden realizar durante el transporte. Para muestra un botón, en este caso, si miráis en la cámara, tenemos lo que sería este conector, este accesorio, que es el que habíamos comentado antes del bastidor abatible, ¿vale? Con un terminal de doble cepo, que en este caso nos permite realizar una derivación, además de todo lo que habíamos comentado antes de las mediciones. Y aparte, no lo habíamos comentado, pero este bastidor se puede ampliar a los tamaños clásicos, es decir, esta pieza que veis aquí se puede alargar teniendo en el máximo tamaño un 24B y el mínimo tamaño un 6B. Bien, pues este bastidor, este accesorio, es totalmente compatible con las carcasas y con las capotas de la gama Han Industrial, como podéis ver aquí. Simplemente realizando la conexión,
ya tenemos fácilmente un conector de toda la vida conectado a este accesorio para dentro del armario. ¿Vale? Bueno, en este caso hemos llegado al final de este webinar. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento de realizarla y os contestaremos con gusto. Vale, nos preguntan desde aquí si los pines de guiado y codificadores son los mismos que en la gama HAM modular. Volviendo a la diapositiva donde se puede encontrar esta imagen, aquí si veis no son exactamente los mismos y la razón es la siguiente, están como redondeados en la parte inferior y esto es debido a que dentro del HANSnap si fuesen rectos chocarían con parte del plástico que hay en el interior. En este caso son un poco más redondeados de tal manera que no chocan y no pierden la rectitud que se le exige a este tipo de conectores. Al ser pines guía pues tienen que guiar y si están doblados o torcidos no cumplen esa función. Por lo tanto necesitan utilizar sus propios pines guía en este caso. Hay otros dispositivos como pueden ser las capotas en los que debido a cómo es el plástico no tienen este impedimento y se pueden utilizar los estándares de toda la vida. Únicamente en el caso del bastidor abatible necesitaríamos este tipo de contactos. Este tipo de pines guía. Hay un bastidor que también es no abatible, que es el que aparece en esta otra diapositiva de aquí. Esta de aquí. En este caso tampoco sería necesario estos pines guía especiales. En este caso podríamos poner los de la gama HAM modular estándar. ¿Vale? Más preguntas. Módulos Yellow, ¿qué son los módulos azules? Los rojos son los de puenteado y los azules. Correcto. Esto se hace, es una codificación de color. O sea, el módulo azul normalmente se puede utilizar, pues, por ejemplo, para indicar a lo mejor los 24 voltios, mientras que el módulo rojo a lo mejor se utiliza para los comunes. Pero es exactamente el mismo tipo de pieza. No tiene ninguna particularidad más, nada más que el cambio de color y ya os indicamos que es para esto, para definir la función que hace cada puenteo, cada contacto. ¿Vale? ¿Soportes abatibles metálicos para carril DIN? No, la razón es que nos preguntan aquí si tenemos soportes metálicos para carril DIN y la respuesta es que no y la razón es que normalmente la gente, como comentamos al principio de este webinar, la gente que utiliza conectores o que utiliza regleteros para dentro de armarios que no quiere poner los conectores fuera por un tema de coste. Entonces aquí se está buscando una solución que sea económica y en este caso también se utilizan los típicos materiales plásticos que podríamos encontrar dentro de un armario. Por esta razón no se está utilizando marcos metálicos. Pero bueno, en caso de que se tuviera que realizar, siempre se puede intentar ver el proyecto y ver qué opciones podemos encontrar o qué alternativas. Homologaciones. La UL cumple la UL 94V0. Ahí la CSA también. Para cables de secciones grandes, la sección viene dada por el conector. Por lo tanto, se pueden utilizar módulos de potencia. Lo único que hay que tener en cuenta es la curvatura del cable dentro del armario. En este caso, a lo mejor necesitamos buscar alternativas dependiendo de la sección del cable. Pero, por ejemplo, dentro de la gama HAM modular podemos encontrar módulos que pueden llegar hasta secciones de 25 milímetros de sección, pero quizá en este caso no sería lo interesante utilizar un módulo HANSnap por este tema que yo digo, la curvatura del cable. Cables de 6 milímetros pues no habría tampoco ningún problema, más que nada porque el espacio que damos con el abatible es suficiente. Aparte, sí que es cierto que se puede realizar, al igual que habíamos un ejemplo en que se utilizaba un soporte metálico abatible, se pueden hacer soportes a medida y utilizando los módulos a panel, lo que habíamos comentado antes que van a través de una escotadura, pues también se podrían hacer fijaciones y soportes a medida precisamente para no tener que hacer esta curvatura del cable.
y poder meter secciones grandes dentro de armario. Vale, HANESNAP soporta vibraciones para armarios en ferrocarril. Es complicado porque, a ver, sí que embridamos el cable y en este caso también hay que indicar que para ferrocarril, dentro de equipos como utiliza el Chantar, el material policarbonato que utiliza el HANESNAP es Chantar, la gracia que tiene es que este material cumple la N45545. Esto es de la normativa de fuego y humos que se utiliza en ferrocarril y en este caso, al igual que todos los conectores de la gama HAN, al estar hecho del mismo material también se puede utilizar dentro de esta normativa. El tema de fijaciones para dentro de armario, comentar que una de las cosas que hay que tener en cuenta es el tipo de fijación que vamos a utilizar. Eso quiere decir que el tornillo, por ejemplo, no es una buena solución dentro del armario, pero sí que podemos utilizar conectores de engaste. Y luego para la parte del conexionado, al igual que todos los componentes que hay dentro de armario, hay que tener en cuenta dónde está ubicado, pero luego indicar que también se puede embridar y para poder tener esa resistencia a choques y vibración. Un segundo, paso a mi compañero Tony que quiere comentar algo de esto. Sí, solo comentar que la utilización de HANESNAP en ferrocarril se está utilizando hace muchísimos años en fabricantes de referencia, como puede ser Alstom o incluso CAF, ¿no? Y con éxito, o sea, eso se está ampliando la utilización dentro de armarios en ferrocarril. Lo único que hay que tener en cuenta pues que es el tipo de conector que se utiliza, pues es el adecuado, o sea que suelen ser conectores que la fijación a cable es por CRIM, pero los soportes SNAP soportan perfectamente estas vibraciones y están en funcionamiento hace bastantes años. Vale. Un par de preguntas más que nos han recibido. La siguiente dice, ¿cómo conectamos entonces el tierra? Por pin. A ver, normalmente dentro de un cuadro o un armario eléctrico suele haber una pletina que se encarga de recibir, de distribuir todos los tierras por dentro del armario. El hecho es que dentro del armario, el propio armario tiene sus propias placas de montaje que han de estar conectadas a tierra. Por lo tanto, normalmente si hay que llevar un tierra se puede llevar por pin. Pero hay que recordar que los módulos, los conectores, todos ellos llevan la opción de tierra. Vamos a activar un momento la cámara. Los módulos que podemos conectar son los módulos estándar. Y todos los módulos estándar dan la opción de colocar el tierra a través de este tornillo que podéis ver aquí ahora en la cámara web. Entiendo que si lo preguntáis a lo mejor os referís por la parte del HAN modular. El conector de HAN modular normalmente se lleva a través del bastidor. El bastidor tiene la opción de conectar dos tipos de tierra, también en los extremos, al igual que un conector compacto. ¿Vale? Pero bueno, en caso de que se tenga que llevar a través de un pin, pues también hay esa opción. ¿Vale? Y ya la última pregunta. Vale. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Bueno, en este caso, si alguien se ha quedado con alguna consulta o algo más que decir, pues puede contactarnos directamente o llamándonos o dejando un correo a nuestra dirección de correo electrónico que podéis encontrar dentro de nuestra página web. Indicar que en la feria de Hannover, ya sea a través de nuestra página web, también podéis registraros y poder obtener más información de qué otras novedades vamos a presentar en caso de que vayáis a asistir por alguna casualidad. Bueno, en todo caso, muchas gracias. Agradeceros vuestra asistencia e invitados al próximo mes al nuevo webinar que Harting realizará. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.